¿Han reflexionado alguna vez cada uno de ustedes en cuanto a su fe? Porque es que el hecho de estar aquí en una casa de oración como esta no implica que se tenga mucha fe o que se tenga una fe firme. ¿Has reflexionado alguna vez? ¿Y tienes fe en qué? Porque es que hay muchas maneras de decir yo tengo fe, pero yo tengo fe que hoy no va a llover, por ejemplo. Tengo fe que me va a ir bien en el trabajo, tengo fe que me va a ir tengo fe que me va a ir bien en un negocio. Pero ¿será de ese tipo de fe que estamos hablando en un lugar como este? Es la fe en el soberano creador, es la fe en Dios. Ahora, si reflexionamos cada uno de nosotros, todos tuvimos un momento en que iniciamos un caminar de la mano con Cristo Jesús. Todos tenemos un momento donde aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Esa fe con la que iniciamos, ¿es la misma fe que tienes hoy? ¿Qué ha pasado con tu fe en cuanto a esa fe inicial y la fe de hoy? Es decir, si la mantienes, la tienes más alta quizás, o se ha debilitado tu fe. ¿Qué ha pasado con tu fe? Porque a veces hay circunstancias que lo ponen a uno ante la fe como contra la pared. Y es posible que una enfermedad tuya te haya colocado frente a la fe de una manera inadecuada. De pronto circunstancias adversas en un negocio, en tu trabajo, en la parte sentimental, no sé. Porque a veces dejamos que circunstancias alrededor nuestro influyan en nuestra relación con el Señor, en nuestra fe. Pero la reflexión inicial es, bueno, ¿cómo está mi fe? ¿Qué ha pasado con mi fe? Y hoy el Señor nos regala a través de su palabra algo para reflexionar profundamente acerca de nuestra fe. Los invito para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 4 de Romanos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, si leemos solamente estos dos versículos, creo que nos quedamos como muy en el aire. ¿De quién hablan? No sé, nos podemos imaginar muchas personas, pero vamos entonces a leer desde el versículo 1. ¿Correcto? El énfasis va a ser versículo 18 y 19, pero vamos a leer desde el versículo 1 y tenemos todo el tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Es así, hermanos? Muy bien. Dice Pablo ahí a través de este capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Señor, hoy nos llamas a hacer una reflexión acerca de nuestra fe. Y nos muestras cómo a través de este personaje, Señor, Abraham, en este versículo 19, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, ni la esterilidad de su esposa. Ayúdanos, Señor, a recibir esta enseñanza, a reflexionar en ella, Señor, a mirar cuál es la profundidad que tienes a través de ella para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, alabamos tu nombre, alabamos tu poder, tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. La invitación a través de la porción de la palabra de hoy es para que usted, mi hermano, mantenga su fe firme, que no se debilite. Mantén tu fe firme, que no se debilite. Esta carta de Pablo a los romanos, eso es una maravilla, hermanos. Qué bueno que se la leyeran de principio a fin.
Cuando uno inicia a leer la carta de Pablo a los romanos, inmediatamente al comienzo Pablo declara que su evangelio es el que Dios ha prometido antes por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Cuando uno va al versículo 2 del capítulo 1, iniciando la carta, lo que está diciendo Pablo es que esto no salió ahora, esto está escrito desde antes y es como la visión del Señor desde antes con los mismos profetas. Y es fundamental para Pablo que el camino de la salvación que ha estado presentando, es decir, el camino de la gracia, no es una innovación en los planes de Dios. Es decir, lo que trata de decir Pablo es, miren, esto no es nuevo de Dios para todos nosotros. Esto no es una innovación, esto ha estado desde siempre. Es por gracia, desde siempre ha sido por gracia. Es lo que trata de enseñar Pablo a través de la carta. Pero, hermanos, no se nos puede olvidar que es la forma en que Dios siempre ha estado salvando a la gente. Es por gracia, es por fe. Él no ha cambiado. Lo que pasa es que el hombre a través de los tiempos ha tergiversado la idea del soberano creador. Entonces, para poder ilustrar toda esta idea que tiene Pablo, él empieza entonces a ilustrar con el caso de un personaje bien conocido por todos nosotros, y es por Abraham. Ahora, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Si Abraham, el progenitor entonces de los judíos, fue justificado por fe, entonces el argumento queda establecido. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? Que es por fe. Y si él logra entonces demostrar que Abraham fue justificado por fe, entonces ya todo el argumento está justificado, está establecido. En cambio, si Abraham es aceptado en base a las obras, va a ser muy difícil para Pablo entonces sostener su teoría, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y creo que escoge el mejor caso, pues el caso más apropiado para justificar todo el planteamiento que hace Pablo. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Los judíos de la época de Pablo daban por sentado que Abraham había sido justificado por obras. Ese es el problema. Que entonces Pablo lo que le tocaba era cambiar esa idea que tenían los judíos contemporáneos. Ellos decían que Abraham había cumplido toda la ley antes de que hubiera sido dada inclusive. Y no tenía, por lo tanto, entonces, según el argumento de los judíos de la época de Pablo, Abraham no tenía de qué arrepentirse. Si es entonces, Abraham tenía razón para jactarse, como dice ahí. Porque cuando yo no tengo de qué arrepentirme, entonces, ¿qué? ¿Cuál es mi problema? No tengo problema. Si no tengo de qué arrepentirme, ¿de qué me van a perdonar? Cuando yo no reconozco que tengo pecado. Si yo digo no tengo pecado, es que yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie, entonces no tengo pecado, entonces ¿de qué me van a perdonar? Correcto. Por ahí entonces es la idea de Pablo. Y la respuesta a la pregunta con respecto de la forma en que Abraham había sido justificado, ¿dónde debe buscarse, iglesia? Cuando uno tiene una duda. ¿En la palabra? ¿En las escrituras? Aquí hay un planteamiento inicial. Es decir, ¿cómo había sido justificado entonces Abraham? Vamos a las escrituras, uno va a las escrituras. Entonces inicialmente uno iría a Génesis capítulo 15 versículo 6. Y en Génesis 15, 6, ¿qué es lo que encuentra uno? Que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí empezamos, miren. Génesis 15, 6. Entonces le creyó al Señor. Estamos hablando de fe. Fe entonces es confiar en Dios. ¿Qué es lo que encontramos acá? Fe simplemente es confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho, confiar en sus promesas. Y el apóstol Pablo lo que va a mostrar entonces en este capítulo
es la disposición a recibir lo que Dios promete. Es esa disposición a recibir lo que el Señor dice y lo que Dios promete con convicción. Eso es lo que va a mostrar aquí Pablo a través de este capítulo. En Abraham se presenta el caso de uno que no había hecho obras para salvarse, sino que simplemente, ¿qué había hecho Abraham? Él no había hecho obras para salvarse. ¿Qué era lo que había hecho Abraham? Según Génesis 15:6, le había creído a Jehová. Eso era lo que había hecho Jehová. No, Abraham no había hecho obras, simplemente le creyó al Señor. Eso es lo que había hecho Abraham. Entonces, lo que Pablo trata de aclarar aquí es el concepto de una relación restaurada por la gracia y la misericordia de Dios, sin tomar en cuenta los méritos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que trata de explicar Pablo. Pablo lo que está diciendo, mire, había una relación rota. Y esa relación entonces, otra vez, hay una reconciliación, pero no por méritos ni por las obras de los hombres, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Realmente eso es lo que trata de explicar y de decirnos Pablo acá, pero es lo que nosotros debemos de tener con claridad en nuestro corazón. ¿Quién merece el perdón? Es por la gracia de Dios, por su misericordia. Entonces Pablo, para poder aclarar todo este tema a los judíos contemporáneos, coge un tema bien conocido, bien arraigado en esa época, como el de la circuncisión, aclarando que es por fe y no por la circuncisión, entonces que Abraham recibe la justificación. Porque la circuncisión ahí en esa época era una ceremonia divinamente instituida, mediante la cual se admitía entonces a las personas a la membresía del pueblo de Dios. Es decir, por la circuncisión una persona hacía parte ya del pueblo judío. Eso representaba la circuncisión en aquella época. Entonces, sin este sello de la circuncisión, uno no era considerado judío. Ese era el tema en aquella época. No importa quiénes fueran los padres de la persona, si no había pasado por el sello de la circuncisión, no era considerado judío. Eso debemos de tener bien claro ese concepto. Entonces, Pablo insiste aquí, mis hermanos, en que la salvación es por fe solamente y no por ningún rito religioso, porque eso era un rito. Y Pablo va a demostrar entonces que en el caso de Abraham, propiamente apoyaba la posición de él, de que la justificación no se basaba en un rito religioso, un rito como el de la circuncisión, que se basaba en la fe. Entonces Pablo da respuesta a un interrogante que encontramos en el versículo 10. ¿Qué interrogante encontramos en el versículo 10? Ayúdenme, cuando estamos ahí. Exactamente, ¿cómo pues le fue contada la justicia a Abraham? Es básicamente, le dice, bueno, a él le dieron la justificación con la circuncisión o sin la circuncisión. Es un planteamiento maravilloso, con el que va a demostrar Pablo entonces que le fue contado por justicia la fe, pero él no estaba en la circuncisión, que es lo que va a demostrar Pablo acá. En el relato de Génesis, la circuncisión de Abraham se efectúa recién en el capítulo 17. Cuando ustedes van y ojean ahí Génesis, la circuncisión de Abraham se da por ahí en el capítulo 17. Y se dice que Abraham tenía en el momento de la circuncisión unos 99 años, allá en el capítulo 17 de Génesis. Y Abraham tenía 86 años cuando le nació Ismael. Y según el tiempo, según la cronología de los judíos, la circuncisión vino 29 años después de la declaración de Génesis 15:6.
¿Se dan cuenta? O sea que esa declaración de que le creyó y le fue contado por justicia, ¿en qué condición estaba Abraham? Estaba incircunciso. Ahí está totalmente claro. Entonces, si se toma en cuenta que Abraham no había sido circuncidado, y si se acepta que la circuncisión es indispensable para ser ¿qué? Judío, parte del pueblo de Dios, entonces, ¿cómo podríamos declarar a Abraham en el momento de recibir la promesa? Que no era judío. Y hay otra palabra para distinguir el que no es judío. Ayúdenme. ¿Ah? Dígalo, sin miedo. Gentil. Podríamos decir que era gentil cuando recibió la promesa. Entonces, si Abraham fue aceptado sin circuncisión, entonces, ¿qué importancia tenía la circuncisión? ¿Se dan cuenta? Miren qué argumento tan hermoso Pablo le está dando a los judíos contemporáneos, con el ejemplo de Abraham. En este caso, entonces, de Abraham, ¿qué significaba la circuncisión? Como una certificación de la justicia de la fe que Abraham ya tenía antes de ser circuncidado. Desde cuando él fue circuncidado, ya él había recibido. Eso simplemente, la circuncisión en el momento era como un certificado. Entonces la circuncisión no daba justicia, sino que era como una constancia exterior, básicamente, como una constancia visible de la justicia de Dios que ya había sido reconocido en Abraham. Entonces Abraham es más que, ¿cómo podríamos decir? Abraham es más que un modelo. Él es el padre de la familia, de la fe, en todo el mundo, porque incluso las escrituras dicen que a toda su descendencia. Esa fe de Abraham tan ejemplar lo constituyó entonces en el padre espiritual de todos aquellos cuyas vidas se caracterizan por tener una fe semejante. Ese es nuestro padre espiritual. ¿Pero para quiénes? Para los que tenemos una fe semejante a la de Abraham. Queda el tema entonces de la circuncisión, y Pablo muestra que Abraham recibió entonces la justicia por fe y no por la circuncisión. Entonces toca otro tema Pablo, que es el tema de la ley, y se entra entonces en el tema de la justificación por fe y no por la ley, ahí a partir del versículo 13 de ese capítulo 4. Entonces Abraham no fue justificado por guardar la ley. Pablo podría haber usado el argumento que usó respecto a la circuncisión, y ya que la ley fue promulgada o fue presentada 430 años después de que Dios declaró al patriarca justo por fe. ¿Se da cuenta? Pero Pablo no argumenta eso. Pablo no argumenta, es que vea, la ley la presentó 430 años después de que el Señor lo justificó por fe. No, en lugar de hacer esto, Pablo elige argumentar que la ley no es compatible con la fe y la promesa. Miren que él menciona la promesa, ahí en lo que nosotros leímos en los versículos anteriores. Entonces, la palabra ley, para que tengamos en cuenta aquí en esta porción y en el texto, debe referirse a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y de hecho, no era por esa ley ni por ninguna otra que el patriarca había recibido la promesa. ¿Por cuál ley recibió la promesa Abraham? ¿Ah? ¿Por ninguna ley? Fue por fe. Simplemente le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el versículo 15, Pablo señala el resultado verdadero de la ley. Y lejos de ser algo que el hombre pueda esperar cumplir para merecer el favor de Dios, la ley se convierte más bien como en el medio de la condenación. Eso, porque ¿quién puede cumplir la ley? Entonces se convierte como en el medio de la condenación, ¿sí? Porque donde no hay ley, entonces no hay transgresión. ¿Qué es lo que le indica a uno la ley?
que uno no está cumpliendo la ley, o sea que hay transgresión. Un sabio muy famoso de nuestra época propuso en una ocasión para un país, dijo: si consideramos que algunos delitos ya no son delitos, entonces va a mermar la cantidad de delitos en el país. Ese es un sabio, ¿cierto? Claro, porque es que a uno la ley, lo que le indica a uno es que si se pasa la ley hay una transgresión. Eso es lo que el papel que cumple la ley. Entonces, sin ley no hay pecado. Sin ley no habría pecado. La ley, entonces, ¿qué nos indica a todos nosotros? ¿Dónde estamos parados? Eso es lo que nos dice la ley. ¿Dónde estamos parados? Destaca el pecado como una infracción de la norma marcada. Y de esta manera entonces deja al hombre expuesto. Si uno infringe la ley, entonces está expuesto ¿a qué? Al castigo, a la sanción. Y aquí la menciona Pablo como a la ira. Aquí en estos versículos. Entonces, ustedes se imaginan, hermanitos, una promesa de Dios basada en la obediencia a la ley. ¿Ustedes creen que esa promesa funcionaría? Una promesa basada en la obediencia. Yo no sé, cada uno de ustedes simplemente reflexiona en su interior. Es como cuando uno le dice al niño de 3 o 4 años: te doy un cono si te manejas bien todo el día. Más o menos es lo que les quiero indicar. Ustedes se imaginan una promesa de Dios basada en la obediencia a la ley. ¿Quién cumple la ley? Entonces sería una promesa inútil por la imposibilidad de cumplir entonces la condición de obediencia. ¿Sí me hago entender? Entonces la promesa no puede estar basada en el cumplimiento de la ley. La promesa entonces está basada ¿en qué? En la gracia. En la gracia. Entonces, al ser por gracia, es una promesa cuyo cumplimiento entonces ¿qué? Es seguro. Eso es lo hermoso de esto, porque es por gracia y que es accesible a todos. Es que si la promesa fuera accesible a la obediencia, ¿quién tendría de aquí el acceso a ella? ¿Ah? Pero como si la promesa es por gracia, ¿quién de aquí tiene acceso a ella? Todos. Miren qué belleza, hermanos. Miren qué argumento tan hermoso el de Pablo aquí. Pablo hace grandes esfuerzos en este capítulo 4 para dejar bien claro un concepto teológico. ¿Y cuál es el concepto teológico? De que es por fe. Es por fe y no por obras. Es por fe y no por mérito. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Nos lleva, o lleva a los judíos, hoy nos lleva a nosotros como a este personaje, nos lleva como a retroceder en la historia para mirar a Abraham, quien vivió, ojo, vivió cientos de años antes de Moisés y vivió cientos de años antes de la ley del Antiguo Testamento. Abraham entonces, nos dice Pablo, o declaró Pablo, agradó a Dios exactamente de la misma manera en que todos nosotros agradamos a Dios. ¿De qué manera Abraham agradó a Dios? Por fe. ¿Y de qué manera agradamos nosotros a Dios? Gloria al Señor, hermanos. Miren qué concepto tan sencillo, pero tan claro. Es básico cristiano. Abraham le agradó a Dios por fe, pero nosotros, ¿por qué le agradamos a Dios? Por méritos. ¿Quién tiene aquí méritos para agradar al Señor? ¿Quién tiene obras aquí para agradar al Señor? Es por fe, iglesia, igual que Abraham. Entonces la ley del Antiguo Testamento nunca tuvo por objeto salvar la brecha entre Dios y el pueblo. ¿Quién fue el único que lo hizo? Jesucristo.
es el único que pudo salvar esa brecha, ese distanciamiento entre Dios y el pueblo y todos nosotros. Entonces Pablo pone de relieve que la ley no fue dada para realizar la redención, la ley no fue dada para realizar la salvación, sino para hacer resaltar la necesidad de la salvación. Para eso fue dada la ley. Y llegamos a los versículos 18 y 19, hermanos. Todo esto fue una explicación para que tuviéramos bien claro el contexto. Pablo está tratando entonces de aclarar un concepto teológico bien importante. Y nos lleva a nosotros hoy a retroceder en la historia hacia un personaje. ¿Hacia quién? Hacia Abraham. Y coge dos conceptos claros. El primero, ayúdenme, ¿cuál fue? El de la circuncisión, ¿cierto? Y aclara entonces que Abraham recibe la justificación antes, por decir, la recibió incircunciso. Y el otro tema que coge es ¿cuál? La ley, correcto. Entonces, ni por la circuncisión, ni por cumplir la ley, entonces Abraham recibe la justificación. Eso nos queda muy claro. Pero en estos dos versículos es donde quiero que nos centremos en la enseñanza clara y directa del día de hoy. Y dice el versículo 18, Abraham creyó en esperanza, ¿contra qué? Ay, me suena eso tan hermoso. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. ¿Se había dicho por quién? Por el Señor. Había creído en esperanza contra esperanza. Versículo 19. Ojo con esto, iglesia. Ojo con esto. Este personaje de hoy. Y no se debilitó en la fe. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nuestra fe es así? ¿Cuántos de nosotros nuestra fe depende de la emoción con que amanezcamos un día cualquiera? Si amaneció haciendo frío, a lo mejor así se pone nuestra fe, muy fría. Si está con mucho calor, a lo mejor entonces sí, nuestra fe, entonces quiero. Pero no. Es así nuestra fe, pero hoy el Señor nos está mostrando a este patriarca diciendo que la fe no se le debilitó. Ahora, algunos podrán decir, bueno, no, es que era el patriarca. Ojo, miren lo que sigue. Y la fe no se le debilitó, ojo, al considerar su cuerpo. Estaba atlético, ¿cierto? Estaba jovencito y estaba muy atlético. ¿Cómo estaba? Ahí dice la palabra. Al considerar su cuerpo que ya estaba como ¿qué? Como muerto. Entonces no tenía una condición muy especial en su cuerpo. Pero su fe ¿qué? ¿Su fe qué? Ayúdenme. ¿Qué pasó con el versículo? Ayúdenme con las mismas palabras. ¿Su fe qué? No se debilitó, iglesia. Ojo, tenemos que estar aquí en esta parte. Y perdónenme que repita, pero quiero que nos vamos con mucha claridad. Y la fe de Abraham, coloquémoslo así, no se debilitó a pesar de su cuerpo, que estaba casi muerto. Primera condición. ¿Y cuál es la segunda condición? Y que su esposa estaba estéril. Tremendo. O sea que no estaba así en condiciones muy especiales. Pero su fe ¿qué? No se debilitó. Tremendo esto. La fe. Ay, cuánto hablamos de fe, hermanos. Tan fácil pronunciar esa palabra. Pero cuánto confundimos la fe.
cuánto tergiversamos la fe. Y Pablo aquí hace una presentación de la fe y una defensa de esta por sobre muchos otros conceptos, mis hermanos, como hemos visto hasta ahora. Pero ¿saben algo, iglesia? Siempre resulta difícil para nosotros percibir la verdadera dimensión de las pruebas que enfrentaron grandes héroes de la fe. Nos resulta muy difícil percibir las pruebas por las que pasaron muchas de estas personas y bueno, y específicamente el personaje de hoy. Nos resulta muy difícil percibir las pruebas por las que pasó Abraham. ¿Y a qué se obedece? ¿A qué se obedece esto que nos dé dificultad de percibir las pruebas de todas esas personas y hoy en el caso de Abraham? Todo eso obedece a que no poseemos mucha capacidad de captar el sufrimiento de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo percibo yo? ¿Cómo capto el verdadero dolor de cada uno de ustedes? Se me dificulta. Porque el dolor es ¿qué? Muy personal. ¿Cómo capto yo tu enfermedad, Carlos? Me queda muy difícil. Tú me lo cuentas, pero yo el dolor tuyo me queda muy difícil percibirlo. Hay niveles de dolor donde a uno le dicen, uy, me duele mucho, y uno dirá, pero este sí es flojo, porque yo no percibo el dolor de esa otra persona. Ese es el problema. Incluso el egoísmo de muchos de nosotros, bueno, podríamos decir que de todos nosotros, que nos lleva a pensar que el dolor propio es mucho mayor que el del otro. No, es que si a usted le doliera como me duele a mí. Es que si usted tuviera la enfermedad que yo tengo, eso es lo que nos pasa. Por eso no podemos percibir entonces las pruebas, los sufrimientos, los obstáculos de muchos de todos estos personajes de la fe, y particularmente en el caso de Abraham. Entonces no solo no captamos el sufrimiento de las personas que están a nuestro alrededor, sino que tampoco nos ayuda a saber o no nos ayuda, digamos, no saber cómo termina la historia. Por lo que nos parece que la solución del otro es como más sencilla que la solución que se puede dar en mi caso. Solución de un problema, solución de una enfermedad, siempre la solución del otro es más sencilla que la mía. Entonces todo lo de los demás es muy sencillo, el problema económico del otro es muy sencillo, la enfermedad del otro es muy sencillo, ¿sí o no? El problema sentimental del otro es muy sencillo. Lo complicado es lo mío. Ese es el problema. El egoísmo de todos nosotros. Entonces el texto de hoy nos da una idea de la lucha que enfrentaba Abraham. Ahí lo dice el versículo 19 con claridad. Abraham estaba luchando con dos cosas tremendas. ¿Con qué estaba luchando? Con su edad reflejada en su cuerpo que estaba casi muerto, y estaba también luchando con un problema de su esposa que estaba estéril. Ahí estaba luchando él. Y el Señor había prometido darle un hijo. Tremendo. Y además de anunciarle que llegaría a ser padre de muchas naciones. ¿Ustedes se imaginan esto, hermanos? Mira, tú vas a ser padre de muchas naciones. ¿Qué pasaría por la cabecita de Abraham? Pero ¿cómo así? Pero vas a ser padre de muchas naciones, pero ni siquiera de uno. Es que no, por eso es que cuando uno se mete aquí al texto, uno vive muchas cosas del personaje.
Hoy tendría que estar pasando por muchas cosas. Y Abraham, sin embargo, habitaba dentro de un cuerpo totalmente deteriorado. Ahí lo dice. Aquí no nos tenemos que imaginar nada, porque estaba casi muerto, un cuerpo totalmente deteriorado. Ahora, ustedes que tienen algunos añitos, los que tenemos algunos años ya de vida, no necesitamos que otros nos den testimonio de estas cosas. Basta con que nos miremos un momentico al espejo para que nos demos cuenta cuántos años nos han pasado. Hoy le dije a mi esposa, negra, amanecí más canoso que de costumbre. Me salió una arruga más. Basta simplemente mirarnos al espejo y damos cuenta que nos han pasado los años, como el disco aquel. Y como si esto no fuera suficiente, iglesia, a diario sentimos las limitaciones físicas que vienen ¿de qué? Del avance de los años. Nos agitamos con facilidad y con mucha facilidad. Subimos 2 o 3 escalas y ¿cómo estamos? Agitados. Y los jóvenes nos miran, esto sí es flojo. Cuando teníamos la edad de ellos, hacíamos lo mismo. Yo recuerdo cuando yo estaba joven que me jugaba 3 partidos de fútbol al día y después como si nada. 3 partidos de 90 minutos. Solamente descansábamos 15, ahorita tengo que descansar 90 minutos para... Esa es la realidad. Es la realidad. Tenemos que cuidarnos de levantar cosas pesadas, tenemos que cuidarnos de levantar grandes pesos. ¿Por qué? La cintura, hermanos, la cintura, los brazos, todo nos duele. Hermanos, las comidas ya no podemos comer lo mismo de otras épocas de la juventud porque todo nos cae mal. A mí me irrita hasta el agua ya. Mire todos los cambios, mis hermanos. Cuando intentamos leer una letra pequeña, ¿qué nos pasa? Intentamos leer, por ejemplo, una Biblia, letra pequeña. Me decía mi esposa, esta semana me dio tanta dificultad leer esta Biblia. Yo le dije, no, a mí también. Mire todo lo que nos va pasando, el paso del tiempo entonces va dejando huellas. Entonces va dejando un cuerpo debilitado, un cuerpo deteriorado. Y por esta razón, cuando Abraham recibió la promesa de Dios de que iba a engendrar un hijo, yo creo que no podía evitar entonces mirar las limitaciones como para poder entender ese feliz acontecimiento. Ustedes se imaginan, vas a tener un hijo. Ustedes se imaginan a Abraham recibir esto, voy a tener un hijo. Por Dios, pónganse en los zapatos de Abraham con la edad y con lo que se está describiendo aquí, con un cuerpo casi muerto. Yo creo que era inevitable que él pensara en esa condición cuando recibió esa promesa. Tremendo. Y cuando uno ve todo esto, uno ve que como que es el modo con que más frecuentemente obra el Señor. Y parece, y me perdonan la expresión, pareciera que el Señor se deleitara en escoger hombres y mujeres que como que no encuentran en sí mismos absolutamente nada como que inspire a creer que son personas idóneas para la tarea. Miren, cuando el Señor me hizo el llamado, yo les confieso que yo le decía, Señor, yo no estoy preparado, yo no soy idóneo para esta tarea.
Entonces muchos de nosotros quizás pensamos igual. Cuando leemos llevar el evangelio a todas las naciones, ¿cuántos de ustedes dicen, es que no soy capaz, es que no sé cómo hacerlo? ¿Quién me va a creer? A eso me refiero. Y esa expresión la escucho muy a menudo de ustedes, hermanitos. Y saben una cosa, hasta que en muchas ocasiones hasta llegamos a pensar que el Señor ha cometido un grave error al escogerme a mí. Pues que cada uno de nosotros pensemos eso, no, el Señor se equivocó conmigo. Es que Él me conocía, yo sé que yo no tengo las condiciones. ¿En cuántas ocasiones de pronto le hemos podido manifestar al Señor esto? Señor, te equivocaste conmigo. Él no se equivoca, iglesia. Él no se equivoca, los equivocados somos nosotros. Y le decimos, Señor, yo no soy capaz, Señor, yo no sé cómo hacerlo, Señor, déjame aquí quieto, envía a otro, Señor, envía a mí, envíalo a Él. Y el Señor te dice hoy, confía en ti. Confía en ti. El Señor no se equivoca, hermanos. Confía. Ten confianza en ti. Ten confianza en lo que puedes hacer. Ten confianza en lo que Dios puede hacer a través de ti. Ten confianza en que tú puedes ser un instrumento grande en las manos del Señor. Si confías en Él y si te dejas llevar de Él. Entonces, ten confianza en Dios, créele al Señor, créele. Tú no eres un error. Porque es que en muchas ocasiones hasta pensamos que no, es que yo soy un error, yo no soy capaz. No, tú no eres un error del Señor. Tú eres valioso. Y en las manos del Señor eres un ganador. Pero tienes que confiar en eso. Cuando de pronto te dé por pensar que eres un error o que no tienes capacidades, solamente recuerda que el Señor eligió a un tartamudo. ¿Para qué? Para que fuera a hablar con el que mandaba en aquella época, con el faraón. Mandó un tartamudo con una tarea diplomática. ¿Se imaginan eso? Entonces el Señor se equivocó. No, en las manos del Señor somos victoriosos, pero tenemos que confiar. Tú no eres un error. No existe ningún error al llamado que el Señor te ha hecho. Es por causa de nuestras debilidades, hermanos, que tanto tú como yo hemos sido escogidos para servir a nuestro Dios. Es por nuestras debilidades. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Para que estemos obligados a depender completamente de Dios. Yo le pido al Señor, cada vez que me voy a montar aquí, ustedes no saben el temor que yo siento. Empieza un nerviosismo y una cosa, y yo le digo, Señor, nunca me quites los nervios para subirme a hablar de tu palabra. Porque cuando yo recuerdo que me da nervios, yo dependo de Él solamente. Entonces Él llama a los que tienen debilidades, mi hermano, simplemente es para que siempre dependamos de Él, totalmente. Entonces el llamado de hoy es para que imitemos la fe de Abraham, que no tomó en cuenta su propia condición para juzgar las propuestas del Señor. Ustedes se imaginan, en el caso de muchos de nosotros, te daré un hijo y tu descendencia será como la arena del mar. Y nosotros diciéndole, Señor, estoy viejo ya, mi cuerpo está deteriorado. Inmediatamente le hubiéramos dicho. Pero Abraham le creyó.
a pesar de que su cuerpo estaba casi muerto y que su esposa era estéril. Tremendo esto. Miren lo que tenemos para aprender hoy del Señor. Debemos entonces imitar la fe de Abraham. Una fe que dice el versículo 19, una fe que ¿qué? Ayúdenme, es que no recuerdo mucho. Una fe que ¿qué? Que no se debilitó. Dice el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos. La fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no desvaneció. A pesar de su cuerpo deteriorado, a pesar de sus años, a pesar de su esposa ser estéril. Que nada, hermanito y hermanita, que nada impida que tu fe sea la misma de antes. Que nada te lleve a que tu fe se debilite. Ni tu cuerpo, ni tu enfermedad, ni tus años, ninguna circunstancia, que ninguna circunstancia debilite tu fe. Absolutamente ninguna. Que nada te impida llegar a la meta de la misma manera con que iniciaste la carrera en cuanto a la fe. Esa fe inicial cuando empezaste a caminar con el Salvador Jesucristo, esa fe que se mantenga, mis hermanos, y que no se debilite nunca, que no se desvanezca nunca, a pesar de las circunstancias. Y recuerda, tú no eres un error, tú no eres un incapacitado o una incapacitada. Eres un amado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dio la vida por ti. Tú solamente calcula si te ama o no. Un amor sacrificial. Él entregó la vida por ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer tú por aquel que dio hasta la vida por ti? ¿Qué vas a hacer por él? ¿Tu fe va a depender de circunstancias? ¿La fe hacia él va a depender de circunstancias? ¿La fe tuya hacia él va a depender de tu edad? ¿La fe tuya va a depender de tu condición física, de tu condición de salud? ¿Tu fe a él va a depender entonces de la condición de un ser amado? ¿De qué entonces va a depender tu fe? Solamente piensa corresponder el amor que Él tuvo por ti. Y no hablemos en pasado, que tuvo y que tiene, porque el amor del Señor es eterno para con todos nosotros. Hermanito, hermanita, tú no eres un incapaz, tú no eres un error, pero llévate bien claro hoy que el Señor te pide hoy a través de su palabra que mantengas tu fe firme, que tu fe no se debilite, y recuerda siempre el caso de Abraham.